Si, como yo, cuentas con un cartucho de Nintendo 64 que se ha dañado terriblemente con el paso del tiempo, quédate conmigo y te enseñaré cómo le hice para restaurarlo. Lo primero que podemos notar es que la etiqueta tiene incluso una parte ya desprendida, además del asqueroso desgaste que tiene. Podemos notar mugre de niño de los 90 petrificada en varias zonas del cartucho. Y si vemos la parte de abajo, tenemos aún más problemas. Los pines están oxidados, llenos de polvo, y lo peor es que dos plásticos que mantienen el cartucho cerrado están completamente rotos. También podemos notar varios rasguños y golpes considerables alrededor del cartucho, y la etiqueta trasera también está para llorar. Así que intentaré corregir lo que pueda. Primero vamos a retirar las etiquetas con ayuda de alcohol isopropílico, que es una sustancia que removerá un poco más fácil el pegamento. Lo que hice yo es agregar un poco de alcohol en la tapa para remojar un limpiador de oídos e ir tallando toda la superficie del cartucho. Así aprovechamos para ir quitando también toda la mugre del plástico. Y después pasé el limpiador por la zona de los pines con una cantidad generosa de alcohol isopropílico para retirar el polvo y el óxido. Y aquí un dato interesante, muchos estaban acostumbrados a soplar los cartuchos cuando la consola no los reconocía, y funcionaba la mayoría de las veces, porque lo que hacían era retirar el polvo, que impedía que hiciera buen contacto con los pines de la consola. El problema es que al hacer eso también caían en los pines partículas de saliva y humedad que a la larga iban oxidando los cartuchos. Pero con el alcohol podemos retirar gran parte del óxido y las impurezas para que la 64 lo pueda leer sin problemas. Una vez que le di una buena limpiada al plástico, le apliqué alcohol directamente a la etiqueta con el atomizador para ir tallando hasta removerla. Puede que cueste un poco de trabajo, pero eventualmente se irán desprendiendo todos los pedazos. Por favor, no intentes usar navajas u otros objetos filosos para remover la etiqueta, porque podrías rayar el plástico y estos rayones podrían verse al pegar la nueva etiqueta. Una vez que retiré toda la etiqueta, le pasé un poco más de alcohol para dejar el plástico lo más limpio posible. Pero lo más recomendable es que si tienes un desarmador especial para Nintendo como estos, desmontes todo el plástico y lo laves con agua y jabón, justo como hice yo. Luego intenté buscar en internet una etiqueta del Smash para imprimirla, pero no encontré ninguna que tuviera la calidad de la original. Y es que no existen etiquetas oficiales de estos cartuchos que Nintendo ofrezca para descargar. Las pocas que hay disponibles se trata de fotografías a la etiqueta del cartucho, y suelen tener baja resolución y colores opacos. Así que llegó el momento de usar mis habilidades de diseñador gráfico y me puse a recrear la etiqueta en Illustrator. Descargué una etiqueta de base, encontré las medidas exactas de la etiqueta y comencé haciendo el contorno. Aquí pueden notar lo que les decía de la calidad de la etiqueta, se ve algo borrosa y descolorida. Así que busqué todos los logos en vectores que fueran exactamente iguales a los originales y esos sí estaban disponibles. Solamente los coloqué encima y la mejora es inmediata. Luego se me ocurrió la pésima idea de ponerme a recrear con vectores la ilustración de la etiqueta. Y después de casi una hora de vectorizar, me di cuenta de que sería muy tardado y el resultado no se vería muy auténtico. Así que descarté la opción y se me ocurrió una mejor idea. Entonces metí a Photoshop la etiqueta que había descargado y me tomó solo unos minutos retocarla para que se viera perfecta. Le mejoré la nitidez, saturé un poco más los colores y mejoré las partes que se veían pixeleadas. Una vez retocada la foto, solo le puse los logos que descargué y aquí pueden notar que la mejora fue bastante buena. Ya terminado el retoque de la etiqueta, busqué y retoqué unas cuantas más que necesitaba y las llevé a imprimir en un papel que se llama autoadherible, que es el papel que suelen tener las calcomanías o pegatinas si eres de España. Te recomiendo hacer los cortes rectos con cúter y una regla para que los bordes queden muy finos. Y a pesar de que las tijeras pueden maltratar los bordes, son la mejor opción para hacer mucho más fácil el corte de las curvas y las esquinas. Una vez recortadas me tomé toda la paciencia y precisión que pude para pegarlas justo en el lugar adecuado. Te recomiendo imprimir varias etiquetas iguales por si te equivocas al pegar alguna. Y también es buena idea comenzar pegando la etiqueta trasera para que practiques y cuando pegues la delantera te quede mucho mejor. Intenta siempre comenzar a pegar desde un extremo y luego con ayuda del mismo papel que desprendiste de la etiqueta puedes ir deslizando hacia el otro extremo para pegar muy bien y sin que se generen burbujas de aire. Como de niño nunca tuve el placer de tener una Nintendo 64, recientemente compré una que venía con este juego de Smash incluido y la verdad agradezco que haya venido en tan mal estado
porque en el proceso de restaurarlo descubrí varias cosas muy interesantes sobre Nintendo, como las diferentes portadas que tenían los juegos, cómo era un cartucho por dentro y sobre todo la posibilidad de tener un juego en condiciones similares a las que tenía cuando recién fue recibido. Tal vez fue en Navidad o en el cumpleaños de algún niño. Como sea, ese niño debe saber que su juego seguirá teniendo el cariño que merece. Y tú, por ver este video y darle un buen like, te has ganado el archivo de la etiqueta que he editado para este tutorial. Y lo puedes descargar desde el link que te dejo en la descripción. Con este tutorial ya sabes cómo darle una segunda vida a tus viejos cartuchos de 64. El truco está en disfrutar todo el procedimiento y ser muy paciente al aplicar las nuevas etiquetas. Y como pudiste notar el spoiler de hace rato, también subiré tutoriales de restauración de Game Boy Advance y una etiqueta rediseñada de Pokémon Stadium. Así que si te ha gustado este video y quieres ver los próximos, no sé, igual y puedes suscribirte o activar las notificaciones para que YouTube te avise de nuevos videos, no sé, ahí está la invitación. Eso es todo por hoy, yo soy Omar Flores de Folly Tech y nos vemos en el próximo video.